Buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Que el Señor en su gracia, en su misericordia nos concede una vez más. Agradecidos estamos del Señor por su gran misericordia para con nosotros y su gran amor. No merecíamos nada, más Él en su gracia y en sus bondades siempre está bendiciendo, ministrando y guiando nuestras vidas. Por eso nosotros estamos agradecidos de Él. A Él sea la gloria una vez más en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que sea Él que conforme a su gracia nos guíe, nos dirija y que en esta mañana nosotros podamos continuar así, hablando del tema que iniciamos la semana pasada. La semana pasada nosotros iniciamos hablando de las consecuencias que vienen a la vida del creyente cuando decide no vivir bajo la dirección del Señor, o las consecuencias que vienen a la vida del creyente cuando decide sacar a Dios de su vida y no vivir siendo guiado por el Señor. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros queremos darte gracias, queremos alabar y bendecir tu nombre, queremos adorarte a ti, Padre, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Padre, gracias por este primer día de la semana que tú nos concedes con el privilegio de poder estar delante de ti, de poder adorarte, de poder alabar tu nombre, de poder bendecir tu nombre, pero sobre todo poder escuchar tu voz y saber que tu palabra nos muestra, nos enseña, nos guía a tu voluntad. Padre, guíanos en esta mañana y permite que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Oh Señor, estas cosas las rogamos, las suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar, como hace un momentico estuvimos hablando, acerca de las consecuencias que vienen a la vida del creyente cuando decide vivir fuera de la dirección de Dios, cuando no quiere vivir conforme a lo establecido por Dios. Hace ya unas cuantas semanas nosotros comenzamos a hablar el tema en sentido general, y hablábamos que el creyente está llamado a vivir bajo la dirección de su Señor siempre, porque solamente así el creyente es bendecido. Y veíamos cuatro cosas importantes, cuatro verdades que podemos sacar del libro de Jeremías, de su capítulo 42. En primer lugar, hablamos los primeros tres versículos de la importancia, o los primeros cuatro versículos, de la importancia de conocer cuando Dios está guiando nuestras vidas, o la importancia que tiene el que Dios sea que guíe nuestras vidas, que sea el Señor que esté dirigiendo nuestras vidas. Y hablábamos en ese momento que es importante porque conocemos y valoramos y entendemos quién es el verdadero dueño de nuestras vidas, que Él es el Señor y que nosotros estamos llamados a obedecerlo. En segundo lugar, veíamos los versículos 5 y 6 que podemos ver y aprender allí la importancia que tiene la oración en la vida del creyente para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y había una frase, o hubo una frase que nosotros estuvimos tomando como introducción para este punto, y decía lo siguiente: hasta que no entendamos que la vida es una guerra, no vamos a entender la importancia de la oración. Estas son palabras de John Piper. Y es interesante que nosotros miremos y entendamos esa verdad. Hasta que usted y yo no entendamos que la vida que vivimos es un combate continuo. Estamos en una guerra contra el enemigo, contra la carne y contra nosotros mismos. Si no entendemos eso, no vamos a entender la importancia
que tiene la oración. El mundo, el diablo, la carne, son tres enemigos terribles que tenemos. El tercer punto que nosotros vimos de este capítulo 42 está versículo 7 hasta el versículo, hablamos versículo 12. Y hablábamos ahí de lo siguiente, de la importancia que tiene la palabra de Dios. Estamos llamados, como creyentes, a obedecer, a aplicar, a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a eso. Y si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder entender la guianza de Dios, la dirección de Dios. Y Dios en su misericordia nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos entenderla. Ahora bien, ahora nosotros quedamos en el punto número 4 y hablamos de este punto. Comenzamos en Jeremías capítulo 42, versículo 13 en adelante. Y permítame leerlo nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Pero si decís, no nos quedaremos en la tierra, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan. Allí nos quedaremos. En este caso, dice el Señor, oíd palabra del Señor remanente de Judá, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir allí, entonces sucederá lo siguiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Dios le está diciendo? Que la espada que ustedes temen le va a alcanzar allí en la tierra de Egipto. El hambre que os preocupa os seguirá desde cerca en Egipto y allí moriréis. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán a espada, de hambre, de pestilencia, y no les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que yo voy a traer sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis motivo de maldición, de horror, de imprecación, de oprobio, y no veréis más este lugar. El Señor os ha hablado, remanente de Judá. No entréis en Egipto, sabedlo bien, que hoy lo he declarado contra ustedes. Porque os engañáis a vosotros mismos, pues fuiste ustedes o fueron ustedes los que me enviaste al Señor, dice Jeremías, vuestro Dios, diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y lo que el Señor nuestro Dios nos diga, lo hace saber, y nosotros lo haremos. Y yo os he declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor nuestro Dios, ni en cosa alguna de lo que Él ha enviado a deciros. Ahora pues, sabedlo bien, que moriréis a espada, de hambre, de pestilencia, en el lugar a donde deseáis ir a residir. Que Dios bendiga su palabra una vez más en esta mañana. Mis amados hermanos, recuerden que estamos hablando de las consecuencias que vienen a la vida del creyente cuando decide no obedecer al Señor, cuando decidimos vivir en rebeldía contra Dios. Hay tres cosas que nosotros queremos ver, tres principios que nosotros podemos extraer de estos versículos 13 hasta el versículo 22. Ahora bien, la semana pasada nosotros vimos un ejemplo muy interesante que fue el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre que pidió a Dios, que quería conocer su camino, que quería hacer la voluntad de Dios, que quería seguir conforme a los planes de Dios. Vimos también que Moisés quería más, quería la presencia de Dios en su caminar. Es decir, Moisés no podía ver la vida, su caminar en el desierto, sin la compañía de su rey soberano, sabio Dios.
Por eso le dijo, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos moveremos de aquí. Pero aún más, él le pidió, yo quiero más, no solamente quiero que me acompañe, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu majestuosidad, quiero ver tu grandeza. Él quería una comunión más íntima con su Dios. Él quería estar conociendo cada vez más a su Señor. Moisés conocía, pero también entendía la gran importancia de ser dirigido por su Señor y Dios. No así con estos hombres. Estos hombres no querían seguir los pasos de Dios, no querían seguir el camino de Dios, no querían seguir la voluntad revelada de Dios. Por eso ellos llegaron a esta situación. Tres cosas dijimos que vamos a ver. En primer lugar, lo vimos ya la semana pasada. ¿Cuál es realmente el problema que es vivir sin la dirección del Señor? O en otras palabras, ¿por qué realmente es un problema vivir no obedeciendo a la voz de Dios? Y vimos esto, versículo 13 y versículo 14 de este capítulo 42. Y hablábamos que el problema de esto es un problema que va más allá de lo que nosotros podemos mirar. Es un problema que va más allá de lo que nosotros entendemos. Es un problema del corazón. Y el Señor lo llama obstinación, rebeldía y soberbia. Cuando el hombre decide vivir sin la voluntad de Dios, sin la dirección de Dios, simplemente está en una actitud de soberbia delante de nuestro Dios. Veíamos también que esto nos habla que la intención que ellos tenían era realmente sacar a Dios de su vida. Ellos lo que dijeron fue, Dios, no te queremos nosotros, te queremos fuera de nosotros. Usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos entender que como creyentes fuimos comprados por el Señor, le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño y nosotros no podemos vivir lejos de su deseo. Ahora bien, hoy nosotros queremos ver dos principios más que nos hacen falta. En segundo lugar, nosotros necesitamos ver las razones por las cuales muchos creyentes no obedecen a la voz del Señor. Las razones por las que viven sin la dirección del Señor. Ya nosotros hemos dicho, mis amados hermanos, que muchas veces no queremos obedecer a Dios. Ya hemos dicho que muchas veces tomamos la decisión de vivir sin Dios. Este pueblo decidió no oír la voz de Dios. Y es bueno que nosotros entendamos que el pueblo realmente, como dice el versículo 3, el versículo 2, que llegaron a Jeremías algunas de estas personas, como fueron Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Ellos vinieron al profeta Jeremías entendiendo que Dios tenía una forma peculiar en ese momento de hablar, y era por medio del profeta. Es decir, ellos entendían que si venían delante del profeta y el profeta consultaba a Dios, Dios le iba a revelar, le iba a declarar lo que Dios quería que ellos estuvieran haciendo. Por eso ellos vienen delante de Jeremías y le dicen, ve donde Dios y pídele a Dios que nos muestre cuál es el camino que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Jeremías viene delante de Dios y entonces Dios le dice a ellos, a Jeremías, qué es lo que él quiere. Y lo que Dios quería en ese momento era que ellos se quedaran ahí, que no se movieran de ahí. En otras palabras, el mensaje que Dios tenía para el pueblo a través de Jeremías era este: pueblo, necesitan entender que los caldeos, que los babilónicos en este caso son el pueblo que Dios ha utilizado para disciplinarle a causa de su pecado, a causa de su idolatría, a causa de ustedes haber dejado a Dios. Por ende, ellos tenían que quedarse allí en Judá esperando la gracia, la misericordia y la dirección del Señor. Y ellos no quisieron hacer esto. Por eso vemos que en el versículo 13 Dios le dice, si ustedes toman otra decisión, a mí no me queda otro camino que seguir derramando mi ira sobre ustedes como lo hice con Jerusalén. Por eso ahora nosotros vemos y vamos a mirar razones por las que muchas veces los creyentes no obedecemos a la voz del Señor. Ya nosotros podemos ver aquí
en estos versículos 15 y 17 las razones que pueden venir. Por ejemplo, en este caso, dice versículo 15, en este caso, oíd la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir allí, entonces sucederá que la espada que vosotros teméis, esa espada que ustedes temen, le va a alcanzar. Entonces nosotros podemos ver que aquí viene algunas de las cosas que pueden traer o que son como las razones por las cuales muchas veces nosotros no obedecemos. Pero mire, yo veo aquí dos cosas, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Tres cosas hay. En el 15 dice, yo puedo ver que una de las razones por las que nosotros y los creyentes en sentido general no obedecemos a la voz de Dios es por la falta de confianza en el Señor. En este caso dice el versículo, oíd la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor, el Dios de Israel. No se obstinen en entrar en la tierra de Egipto para residir allí. Porque yo entiendo que uno de los problemas es la falta de confianza en el Señor. El Señor le dice, oíd, remanente, no se obstinen, no entren en Egipto. Mire, si nosotros vamos a los versículos 12 y 13, vamos a entender esto. El Señor le dice, no temáis al rey de Babilonia, a quien ustedes temen. No lo teman, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de vosotros para que él tenga compasión de vosotros y os restauraré a vuestra tierra. Aquí nosotros vemos a Dios dándole un mensaje por medio de Jeremías, donde le dice, dile al pueblo que no teman al rey de Babilonia. Razón, yo estoy con ellos. Yo no lo voy a abandonar. Yo siempre estaré al lado del pueblo. Yo lo voy a cuidar. Es más, Dios dice, yo lo voy a redimir, yo lo voy a salvar. Dios es todopoderoso. Es verdad que ellos habían caído la corona de Jerusalén. Es verdad que no tenían rey. Es verdad que se habían llevado una gran cantidad de personas cautivas. Es verdad que habían pasado cosas terribles a causa del juicio de Dios. Pero Dios le está diciendo, pueblo, confíen en mí. Mi promesa es esta. ¿Cuál es? No le teman. No le teman, porque yo estoy con vosotros para salvarlos y librarlos de su mano. Ay, hermanos, es verdad que este rey había venido con mucho poder, había venido destruyendo, quebrando, rompiendo, quemando, llevando gente cautiva, pero al mismo tiempo Dios le está diciendo, es verdad que ese rey es poderoso, pero yo estoy por encima de ese rey. Yo soy el todopoderoso Dios, yo soy el rey de reyes, señor de señores, nadie está por encima de mí. Solo tienen que confiar en mí, creer en mí, esperar en mí. Yo soy tu Señor. Yo soy el Señor, el dueño, el que hizo todo esto, el que está en control de todas las cosas. Lo primero que nosotros podemos ver, hermano, entonces, que una de las causas por la cual nosotros no obedecemos al Señor es porque no le creemos. Falta de confianza en el Señor. Ellos no confiaron. Dios les dijo, estoy para guardarle, estoy para cuidarle, lo voy a salvar de la mano de él. Voy a tener misericordia de ustedes para que él tenga misericordia de ustedes. En otras palabras, Dios le está diciendo, él se mueve conforme a lo que yo quiero que se mueva. Si yo tengo misericordia de ustedes, le mando mis órdenes a él diciendo, no toque a ese pueblo, porque yo tengo misericordia. Pero más le dice, le voy a restaurar la tierra, lo voy a traer, le voy a devolver su tierra. Ellos no confiaron en la palabra de Dios, no confiaron en el Señor. Y al no confiar en el Señor, ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Ellos no tomaron en cuenta a Dios. Por ende, una de las razones por la cual nosotros muchas veces no obedecemos al Señor es por la falta de confianza. La segunda es por temor a los enemigos.
vemos que una vez más, versículo 16, el Señor le dice, esto sucederá, esto le va a suceder a ustedes. La espada que ustedes temen, le va a seguir a ustedes. Le va a seguir. El hambre que ustedes también le temen, lo va a seguir de cerca en Egipto y allí moriréis. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar? El temor a los enemigos muchas veces lleva a la gente, a los creyentes, a no obedecer a Dios. Y esto es una cadena. Yo no confío en Dios, yo no confío en Él, como yo no confío en Él, en que Dios puede librarme, ayudarme, cuidarme, bendecirme. Eso me va a poner a mí en una situación difícil frente al enemigo. Y frente al enemigo, lo único que va a venir cuando el enemigo es más fuerte que yo, cuando el enemigo es más grande que yo, es el temor. Y precisamente Dios le está diciendo, precisamente el Señor le está diciendo, no le teman, no teman al enemigo. Pero el temor fue algo que lo llevó y lo paralizó, y ellos no quisieron seguir el camino del Señor. Decidieron no obedecer al Señor. Decidieron quedarse en aquella tierra. No quisieron quedarse en aquella tierra. Decidieron ir a Egipto, bajar a Egipto, buscar la solución en Egipto. Dios le dijo a ellos, quédense, no se muevan, no teman, no le tengan miedo. Yo soy mayor que él. Yo tengo control de todas las cosas. Interesante que ellos, cuando Jeremías le da las declaraciones del Señor, las declaraciones de que Dios estaba en el asunto, ellos le responden a Jeremías de una manera muy interesante. Ellos le dicen, no, que nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nos iremos, no queremos escuchar la voz de trompeta. No queremos escuchar situaciones terribles. No queremos pasar hambre. No queremos estar en hambre. Queremos estar libres de todas estas cosas. Entonces Dios le dice, no teman, no se preocupen. Yo tengo el control de todas las cosas. Pero ellos no entendieron. El temor lo paralizó. Y el temor lo llevó a no obedecer a Dios. Y esto pasa, hermanos, muchas veces con nosotros. El temor nos lleva a nosotros a no obedecer la voz de Dios, a no creerle a Dios, a no seguir al Señor, a no obedecer al Señor, a vivir sin Dios. Porque el temor que tenemos es tan grande que nosotros nos paraliza y no avanzamos. Esta gente tenían temores. Tenían temores porque sabían lo que había hecho el rey de Babilonia. El rey de Babilonia había llegado y había destruido a Jerusalén, había quemado la puerta del templo, había destruido el templo, se había llevado todos los utensilios de Dios. Y ellos tenían pánico. No querían estar bajo la dirección del rey de Babilonia. Ellos no querían oír la voz. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan. Allí nos quedaremos. Ellos tenían miedo, no solamente al rey, sino tenían miedo a la guerra, miedo al hambre, miedo a la situación difícil, adversa que viene. Cuando muchas veces viene la guerra, los países, los pueblos son conquistados, ellos son esclavizados y muchas veces las situaciones son sumamente difíciles. Y ellos ya estaban experimentando eso. Dijeron, no. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta que una de las cosas que nos lleva al hombre es esto. Hay una tercera cosa que es terrible, una tercera causa, y nosotros la vemos en el versículo 17. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán a espada, morirán de hambre, de pestilencia
y no les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Es interesante que Dios está diciendo que una tercera causa o una tercera razón por la que muchas veces o la gran mayoría de las veces los creyentes no obedecemos a la voz del Señor está relacionada a la arrogancia y a ser obstinado. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Ellos decidieron sacar a Dios de su vida. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28, precisamente esto fue lo que pasó. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en el capítulo 1, vemos que Pablo está diciendo que la ira de Dios estaba sobre los hombres que detienen con su perversidad, con injusticia, la verdad de Dios. Ellos, como vimos la semana pasada, fue un sinnúmero de situaciones que llegó hasta este punto, versículo 28. Así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, es decir, ellos decidieron no conocer a Dios, ellos decidieron sacar a Dios de su vida, ellos decidieron decirle: Dios, no te queremos, nos rebelamos contra ti, contra lo que tú eres, contra lo que tú dices, contra lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo. Por eso Dios tiene que entregarlo a la situación que lo entregó a una mente depravada para que hicieran toda clase de males, porque ellos decidieron sacar a Dios de su vida. En una actitud de arrogancia y de obstinación, ellos se estaban poniendo por encima de Dios, y así lo hacemos nosotros. Cuando decidimos no obedecer a Dios, hermanos, lo que le estamos diciendo: Dios, nosotros sabemos más que tú, estamos por encima de tú, nosotros por encima de ti, y nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos hacer, no lo que tú quieres que estemos haciendo. Nosotros vemos que estos hombres, con esa actitud, decidieron no obedecer a Dios. Capítulo 43 tenemos lo mismo. En el versículo 1-2 del 43 vemos que es casi una repetición de esto, donde dice que después Jeremías vino y le habló todas las palabras del Señor, su Dios, al pueblo. Y el versículo 4 dice: no obedeció pues Jonaán, hijo de Carea, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo, la voz del Señor de quedarse en la tierra de Egipto. No obedecieron nadie, sino que Jonaán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas tomaron todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones a las cuales habían sido dispersados para residir en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas de Israel y a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, y también al profeta Jeremías, a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor, y se adentraron hasta Tanef. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías en Tanés, diciendo, una figura ahí muy interesante. ¿Cuál es el punto? Ellos fueron arrogantes, ellos se obstinaron y decidieron hacer lo que ellos querían hacer por encima de la voluntad y deseos de Dios. Hermanos, muchas veces esta razón es la que nos lleva a nosotros a no obedecer a Dios. La obstinación, la arrogancia, creernos mayor que Dios, creernos que sabemos más que Dios, creernos que estamos más adelantados que Dios, pero aún más, yo no quiero, Dios, hacer eso que tú quieres que yo haga. Y esto realmente, hermanos, es terrible. Ahora bien, cualquiera que sea que sean las razones, la desobediencia a la voz de Dios es pecado. Es rebeldía contra el soberano de los cielos y la tierra. Es rebelión contra el Señor creador, la razón última, primaria y única de todas las cosas. Hermanos, debemos tener cuidado y cuidar nuestros corazones, que no sean arrogantes y obstinados frente al dueño de la vida, frente al dueño de todo, frente a todas las cosas. Y aún más debemos cuidar nuestros corazones, hermanos, de que cuando consultemos a Dios, que cuando consultemos al Señor, cuidemos de obedecer lo que el Señor nos manda a hacer, porque si no, su ira vendrá sobre nosotros. No va a venir la bendición de Dios, no va a venir la prosperidad de Dios, sino el juicio de Dios va a venir sobre nuestras vidas.
Tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Creyentes que decidieron vivir lejos de Dios, hombres de Dios que decidieron no hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Jueces nos damos cuenta del fracaso del pueblo porque no conocieron a Dios ni siguieron la voz de Dios, sino que se rebelaron y tenían otros dioses. La disciplina del Señor, el juicio del Señor que vino sobre Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Samuel decidió no oír la voz de Dios, convertirse en un desobediente y no hacer lo que Dios le mandó a hacer, sino hacer lo que él quería. Por ende, Dios se lo quitó como rey. Jonás, Dios le dijo a Jonás que fuera para un lugar y él se fue por otro lugar. Y Jonás terminó en el vientre de un pez, orando y clamando por misericordia, porque el pecado lo había llevado a ese juicio, a estar por 3 días en el vientre de un pez grande. La primera generación que salió de Egipto, todos murieron en el desierto porque decidieron no oír la voz de Dios. Pero no podemos ir, no tenemos que ir muy lejos, hermano. Usted y yo, nuestras vidas que son miserables, vidas que no tenemos, no sentimos a Dios, no tenemos poder para predicar su palabra, no tenemos poder cuando hablamos de su palabra. Vidas miserables no son vidas que están llenas de gozo, no son vidas que están abundantes en el Señor. Y la razón es porque la gran mayoría de nosotros hemos sido obstinados, hemos sido arrogantes y no hemos obedecido la voz de Dios. Hermanos, recordemos esto. No importan las razones que nos lleven a desobedecer al Señor. Es pecado, es rebeldía y le aseguro que no nos irá bien. Estamos diseñados por Dios para obedecer y a través de la obediencia poder adorarle y agradarle. Si no somos obedientes, no habrá adoración. Si no somos obedientes a Dios, a su palabra y a su plan, nosotros estamos en rebeldía y no es verdad que vamos a agradar a Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestros corazones. No importa la razón, desobedecer a Dios. No importa cuáles sean las razones por las que desobedecemos. Cada vez que estemos en desobediencia, estamos en pecado contra nuestro Dios. Una tercera razón, una tercera cosa o principio que nosotros vemos en este capítulo 3, está del versículo 18 al 22 del capítulo 4, del 42. Y es lo siguiente: las consecuencias que vienen al creyente cuando decide vivir sin la dirección de Dios. Las consecuencias reales que van a venir al creyente cuando decidimos no vivir bajo la dirección del Señor están aquí. Son terribles, hermanos, estas consecuencias. Son terribles las consecuencias que van a venir. El creyente no puede darse el lujo de vivir sin la dirección del Señor. No puede darse el lujo de vivir lejos de la voluntad de Dios. Fuimos diseñados para vivir en dependencia de nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Redentor. El Señor en su gracia nos ha dado todos los medios necesarios para poder conocer su voluntad, conocer su deseo, conocer sus caminos y nosotros poder así vivir una vida agradable delante de Él. No podemos alegar ignorancia de la voluntad de Dios. No podemos alegar ignorancia de los deseos de Dios. Al igual que este pueblo, nosotros sabemos que Dios nos ha dejado en su palabra de qué manera debemos vivir, cómo Él quiere que estemos viviendo y cómo Él quiere que nosotros estemos actuando delante de Él y delante de los demás. Cuando usted y yo decidimos no actuar de la manera de Dios, estamos actuando en contra de su deseo, no conforme a sus caminos, y esto va a traer grandes consecuencias a nuestra vida. La disciplina de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Mis amados hermanos, nosotros, Dios en su gracia, nos ha dado de su Santo Espíritu. Nos ha dejado la oración como un medio eficaz para conocer su voluntad. Nos ha dejado su palabra revelada, su palabra escrita para saber cuál es su voluntad. Pero también nos ha dejado hombres valiosos que pueden orientarnos. No tenemos excusas para vivir fuera de la voluntad de Dios. No hay. Es interesante que mire qué dice cuando Dios le dice del versículo 18 en adelante: porque así dice el Señor, Dios de Israel, como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así será derramada sobre ustedes cuando entren a Egipto, porque lo están haciendo sin mi permiso. Ustedes decidieron hacer lo que ustedes quisieron hacer. Y el Señor es bueno que le dice esta cosa. Le dice:
no entren en Egipto, porque le estoy dando una orden. No entren. No entren, sépanlo bien. No entren. Yo hoy declaro esto contra ustedes. Porque ustedes son los que se engañan a ustedes mismos. Yo no fui a ustedes. Ustedes vinieron a mí. Yo lo había dejado a ustedes. Lo había soltado por causa de sus pecados. Y ustedes vinieron a mí, dice el Señor, buscando, consultándome. Y yo le respondí y le dije lo que yo quería. Mas ustedes ahora no quieren obedecer. Ustedes vinieron a mí y ustedes se comprometieron a obedecer mi deseo. Ustedes hicieron un compromiso de oír mi voz. Ustedes decidieron hacer las cosas como yo quiero, pero no lo están haciendo. Como consecuencia, lo único que le espera a ustedes es el juicio. Pero ustedes decidieron no obedecer. Versículo 21. Y dice: y hoy os he declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor nuestro Dios, ni en cosa alguna de lo que Él ha enviado a deciros. Hermanos, he aquí cómo nosotros actuamos muchas veces, conociendo la palabra de Dios, conociendo el deseo de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Decidimos siempre ir, o muchas veces más bien, ir de espalda a Dios, haciendo lo que nosotros queremos hacer y no haciendo la voluntad de Dios. En más, venimos delante de Dios: Señor, queremos que tú nos muestres. Dios nos muestra y yo digo: yo no quiero irme por ahí, me voy por este lado. Eso es terrible, hermano. Eso es rebelión contra Dios. Por estas razones es que el Señor no nos ha dejado sin consecuencias. No, hermano, cuando decidimos vivir sin la dirección de su Santo Espíritu, cuando nosotros decidimos vivir sin la dirección de Dios, lo que nosotros estamos es camino a la muerte. Con estas declaraciones que el Señor está haciendo en estos versículos, tenía que quedarle claro a estos hombres que las cosas no serán iguales que la primera vez. Y es bueno que nosotros entendamos: Dios le está diciendo, las cosas no serán como la primera vez. ¿Cuál primera vez? Recuerden que el pueblo de Dios, Dios lo guardó, lo formó y lo guardó en Egipto. De aquellas 76 personas que fueron, acuérdense que Dios envió primero a José. Después de José envió a su padre, a sus hermanos y los familiares de su mano. Dice la Biblia que 76 personas llegaron a Egipto. Allí Dios le dio una ciudad, allí Dios le dio un pueblo, allí Dios los guardó, allí Dios permitió que ellos progresaran, se multiplicaran. Y cuando llegó un rey, un faraón que no conocía a José, entonces las cosas se pusieron difíciles. Ellos comenzaron a clamar a Dios. Dios en su gracia había diseñado un plan, y en ese plan redentor estaba usar a Moisés como un medio para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Ellos pensaban: nos volvemos allí, Dios nos guarda allí, y cuando se cumple el tiempo, entonces Dios nos va a traer. Pero ese no era el plan de Dios. En esta vez Dios no lo iba a hacer así. No lo iba a hacer de esa manera. Esta vez no iban a tener un José en Egipto, no iban a tener un milagro de un Salvador en Egipto. Este pueblo no podía confiar de que Dios iba a cambiar los planes que Él tenía para ellos. El pueblo recibió a Moisés para ser librado, pero ellos no iban a recibir un Moisés, sino que iban a recibir el juicio de Dios por desobedecer a Dios. El Señor le dijo qué tipo de juicio iban a tener. Mira qué interesante. Dios le dice: si ustedes se van a morir en aquel lugar. Van a morir. Dice el Señor, versículo 22. Saberlo bien, que moriréis a espada, de hambre y de pestilencia en lugar donde ustedes deciden ir a residir. Se van a morir, y no, dice el versículo 18, no van a volver más a ver este lugar. Hermanos, lo más terrible de todo esto, es que ellos recibieron aquellas cosas que ellos no querían. Aquellas cosas por las cuales en el versículo 14 decidieron huir a Egipto. Ellos dijeron: no queremos guerra, no queremos muerte, no queremos espada, no queremos falta de pan, no queremos esto. Pero lo que Dios le está diciendo: si se van, versículo 22, van a morir la espada, el hambre, la pestilencia, y van a morir en aquel lugar. Hermanos, no podemos darnos lujo de huir
de la presencia de Dios, porque es imposible huir de la presencia de Dios. No hay lugar donde tú y yo podamos ocultarnos que Dios no nos vea. No podemos jugar a Dios a las escondidas, tratando de vivir una vida y tratando de hacer otra cosa, cuando realmente Dios conoce la intención de tu corazón y de mi corazón. Lo más terrible de todo esto es que ellos recibieron todas aquellas cosas por las cuales huyeron, todas aquellas cosas por las cuales se fueron a Egipto. Allí en Egipto le llegó el hambre, le llegó la espada y le llegó la muerte. Ellos decidieron no creerle al Señor, y de lo que ellos huían, lo que ellos huyeron a Egipto, allí murieron de esa manera. Ay, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuidado. Si vamos al capítulo 43, nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Mire qué dice capítulo 43. Y dile así, versículo 10. Diles. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí enviaré a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido. Y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá la tierra de Egipto. Los que sean para muerte van a muerte. Los que para cautiverio a cautiverio. Y los que para espada a espada. Y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Los quemará y se llevará cautivo a sus ídolos. Y se envolverá en la tierra de Egipto como el pastor se envuelve con su capa. Y saldrá de allí en paz. También quebrará los obeliscos de Heliópolis que están en la tierra de Egipto. Y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. ¿Sabe qué está diciendo? Donde quieras que ustedes vayan, donde ustedes decidan huir de mí en su desobediencia, allí llegaré. Esto me ayuda o me lleva a recordar aquel momento cuando Jonás decidió huir de la presencia de Dios. Se mete en lo más profundo de un barco. Y no recuerdo si era para el norte que Dios le había mandado y él se fue al sur. Una de esas cosas, lo que yo sé que él decidió irse a lo contrario de Dios. Decidió irse en el fondo, cuando comenzó la tempestad. Decidió estar allí abajo, en el fondo del barco, y pensaba que allí Dios no lo iba a ver, allí Dios no lo iba a buscar. Y Dios permitió que todas las cosas se dieran al punto de que saliera quien era el culpable. Y el culpable era él, y fue echado en el mar, y un gran pez lo tragó. Y Dios, en su soberana voluntad, en sus misericordias, cuando él clamó desde el vientre del pez, Dios lo permitió que fuera y lo llevara donde Dios quería. Hermano, no podemos huir de la voluntad de Dios. No podemos decir no al deseo de Dios. Dios es el Todopoderoso, el Rey, el Señor, y no podemos nosotros echar una guerra con Dios. Si Dios dice vaya, vaya, porque si no, te llevará por las buenas o por las malas, pero irás donde Dios quiere que vaya. No podemos ocultarnos de Dios, es imposible. Alejarnos del llamamiento de Dios es imposible. Cuando Dios te dice ven, lo mejor para ti y para mí es ir por la buena, porque si no iremos por la mala. No es verdad que los hombres van a poder más que Dios. Pero si nosotros decidimos vivir una vida de terquedad, si nosotros decidimos vivir una vida sin la dirección de Dios, lo único que estamos buscando, el juicio de Dios, lo único que estamos buscando sobre nosotros, hermano, es que el juicio de Dios venga sobre nosotros. En el versículo 22, nosotros podemos ver lo que Dios le está diciendo. Ustedes son los que han decidido recibir este juicio, Dios le está diciendo. Ustedes decidieron recibir este juicio. Yo le dije que no. Ustedes son los que se sacaron su decisión. Ustedes son los que decidieron vivir bajo su decisión, no yo. Ustedes no pueden escapar de mi presencia. No pueden huir de mí. No guardaron mis palabras. Por eso recibirán su pago. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto. En conclusión, nosotros podemos decir en esta mañana lo siguiente. Hermanos, el juicio de Dios estará siempre sobre aquellos creyentes que deciden no vivir bajo la dirección de Dios, sobre aquellos que decidamos no obedecer la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo podemos decir que el creyente que decide vivir bajo la dirección de Dios, en obediencia a Dios, Dios va a bendecir su vida.
Y eso es algo que usted y yo necesitamos entender. Si nosotros queremos ser bendecidos por el Señor, necesitamos obedecer a Dios, someternos a su voluntad, decidir oír su voz y hacer su voluntad, duela lo que duela. Por eso, hermanos, hay tres cosas que yo creo que nosotros necesitamos hacer. Porque en esta noche, o en esta mañana, nosotros hemos pensado y hemos hablado de que hay tres principios que nosotros podemos ver en este capítulo. En primer lugar, vimos realmente cuál es el problema. Es un problema de corazón cuando el hombre decide no obedecer a Dios. En segundo lugar, nosotros vimos en relación a esto, versículo 12 en adelante, que hay razones por las cuales nosotros no obedecemos, pero que la desobediencia, aunque existan razones, es pecado delante de Dios. Y una tercera cosa, que las consecuencias que vienen son terribles. Ahora bien, si nosotros en esta mañana nos damos cuenta que hemos estado en una actitud, con una actitud mala de corazón, con un corazón arrogante, con un corazón obstinado, si nos damos cuenta de que nosotros aún ponemos excusa y nos escudamos detrás de las razones para decir por qué estoy desobedeciendo a Dios, entendiendo que no importa, que es desobediencia a Dios, es pecado. Pero aún más, si yo entiendo que estas consecuencias son terribles las que pueden venir a mi vida, y yo oí la palabra de Dios en esta mañana hablado a mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que hay tres principios, hay tres cosas que nosotros necesitamos hacer en esta mañana para que el Señor en su gracia nos perdone, nos restaure y nos dé la gracia de nosotros poder vivir una vida de obediencia a Él, siendo guiado por su Santo Espíritu. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es que examinar bien el corazón, examinar bien nuestro corazón. Jeremías, en medio del dolor de su vida, en medio de la tristeza por lo que había pasado, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 41 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. En otras palabras está diciendo: examinemos nuestro camino. Hermano, examinemos nuestros corazones delante de Dios para ver si nosotros tenemos un corazón obstinado, un corazón rebelde, un corazón que no mide las consecuencias, un corazón que no ha pensado realmente lo terrible que es vivir en desobediencia delante de Dios. Tenemos que traer nuestros corazones delante del Señor y en oración venir y examinarlo y decir como el salmista: Señor, ayúdame a entender mi corazón realmente. La segunda cosa que nosotros necesitamos después de examinar el corazón y entender que hemos pecado contra Dios, que nuestra actitud es una obstinación, es rebeldía, es pecado contra Él. Yo creo que hay un principio más que dice que debemos humillarnos y en esa actitud de humillación arrepentirnos delante del Señor, sabiendo que hemos pecado contra Él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 en adelante, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, dice así: dice: el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración, he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la peste entre mi pueblo, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y ora y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las oraciones que se hagan en este lugar, pues ahora es escogido y consagrado esta casa para que mi nombre allí esté para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que yo he mandado, y guarda mis estatutos y ordenanza. Entonces, versículo 18 dice: yo confirmaré o afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo: no faltará hombre que gobierne a Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos.
venir en arrepentimiento de corazón para recibir el perdón y la sanidad de nuestras vidas y volver nosotros a vivir bajo los caminos de Dios. Y una tercera cosa está en Jeremías capítulo 7, versículos 22 al 25, y es que nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer de corazón a nuestro Dios, obedecer de todo corazón al Señor. Mire qué dice Jeremías capítulo 7, versículo 22 en adelante. Porque yo no hablé a vuestros padres ni le ordené andar nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que yo le dije o le mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis pueblos y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. ¿Pero qué dice? Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo mi camino para que le vaya bien. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que significa es que usted y yo en esta mañana lo que necesitamos es examinar nuestros corazones, y examinando nos damos cuenta que estamos mal, que no estamos caminando como Dios quiere, fuera de la voluntad de Dios, fuera del deseo de Dios. Debemos humillarnos en arrepentimiento. Y habiéndonos humillado y arrepintiéndonos de nuestro pecado y el Señor sanando nuestros corazones, solamente nos queda un solo camino: obedecer de todo corazón al Señor para que nos vaya bien, como dice el versículo 23. Escuchando mi voz, yo seré vuestro Dios, seré mis pueblos y andaréis en todo mi camino, y yo os enviaré, que yo envié para que le vaya bien. Mis amados hermanos, la intención que tenemos con estas enseñanzas, con estas predicaciones, es que usted y yo entendamos la importancia en la vida del creyente de vivir en la dirección del Señor, de vivir bajo el camino de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, vivir haciendo las cosas que agradan a Dios. Porque de lo contrario, estaremos haciendo las cosas que no agradan a Dios, y como consecuencia lo único que tenemos reservado es su juicio, es su disciplina. No nos irá bien y nosotros vamos a tener vidas que no le van a dar gloria a Él. Pero el deseo de Dios es que usted y yo podamos vivir en su camino, obedeciendo su palabra, para que nos vaya bien todos los días de nuestras vidas aquí. Y Él nos ha dado todos los recursos. Lo único que necesitamos es humillarnos en arrepentimiento y tomar la decisión de obedecer y seguir sus caminos. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos. Muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, nuestras vidas y permite que podamos venir delante de ti, reconociendo que hemos pecado contra ti. Que tomemos la actitud, Padre, de examinar nuestros corazones y reconocer que hemos pecado. Que tomemos la actitud de humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados para ser sanados. Y por último, que podamos hacer un pacto contigo de vivir en tus caminos, haciendo las cosas que te agradan para que nos vaya bien. En otras palabras, que podamos vivir en obediencia a ti. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y bendice a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.